¿Qué tal, amigos televidentes? Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, un martes más para ustedes y también más para nosotros, pero felices de verlos o de sentirlos detrás de la cámara. Como ustedes saben, varios temas están en el hervor político y social del país. Quizás el más efervescente sea el del presupuesto. La aprobación o no del presupuesto. Prácticamente quedan 5 días para que el presupuesto sea aprobado o se repita o se prolongue el del año, el del año anterior, que ya venía arrastrado a su vez de 2012, y esa es un poco la discusión. Un presupuesto que pasa de 68.400 prácticamente a 71.800 millones de quetzales, y sobre lo que hay mucho de hablar. Recientemente Asíes publicó un informe que le recomiendo su lectura, está en la página web de la Fundación. Se llama Análisis del proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio 2015. Se lee no solo muy bien, sino muy claro. Vamos a hablar con dos personas, un economista o un analista en temas económicos de Asíes, don Carlos González Arévalo. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Y otro analista económico, en este caso independiente, don Mariano Rayo. Mariano y Carlos, buenas noches. Con doña Silvia Jereda, que este martes nos acompaña. Silvita. Muchísimas gracias, bienvenidos. Mariano, yo quisiera comenzar con usted haciendo un pequeño análisis. Siempre el tema del presupuesto nos abre una discusión en el ámbito político, profesional, económico, mediático. El año 2014 vimos que fue un año donde realmente pues no hubo ni apoyo, y se habla inclusive de que hubo una pésima ejecución del presupuesto. Yo quisiera que hiciéramos un análisis muy breve de qué fue lo que pasó con el presupuesto 2014 y qué es lo que nos espera en el 2015 en caso que el Congreso de la República, como se espera, apruebe este nuevo presupuesto. Bueno, lo primero que hay que recordar es que los presupuestos del Estado son la expresión numérica de decisiones políticas, de las políticas públicas que va a desarrollar un gobierno de turno, y que le corresponde al Congreso su aprobación e improbación. Bien se recordaba en la introducción, estamos trabajando como Estado, el Estado está trabajando con un presupuesto del año 2013, con números, proyecciones, partidas diseñadas para el año 2013, y en el caso que el Congreso cometiera la irresponsabilidad de no aprobar un presupuesto, en la historia reciente veríamos que por 2 años consecutivos no se aprueba un presupuesto del Estado, lo que sumaría, lo que Silvia correctamente dijo, un desorden absoluto. Yo creo que entraríamos en una etapa no vista en lo que es administración pública. Hay compromisos, políticas, programas, incluso decisiones de endeudamiento que quedarían en el aire. Un tema que nos quedó producto de la catástrofe macroeconómica del año 89-90 fue tener una administración financiera del Estado relativamente ordenada. El Congreso dándole en este momento, si no lo aprueba, una situación muy similar, con lo cual el año 2015 podría presentarse con problemas mucho más graves a los que usted, como Silvia ha mencionado durante su intervención. Carlos, del presupuesto yo creo que ya se ha dicho todo. Es mucho, es poco, no se recauda, pero hay cosas que todo el mundo evade, o a mí me da esa sensación. 65%, dice el informe, del ISR es evadido, o sea, 65% no pagan y 32% no pagan. Mi pregunta es, ¿cuándo esos ciudadanos que exigen derechos y no pagan obligaciones van a ser objeto de un Estado que contundentemente los persiga para que las cargas caigan por igual en todos? Bueno, buenas noches. Yo creo que así como esa hay otras deficiencias que erosionan los ingresos tributarios. Falta de una fiscalización más focalizada, diría yo, en los contribuyentes más grandes, creo yo, no perder el tiempo en los pequeños, ponerle atención a la evasión fiscal en las aduanas y al contrabando, es donde están, digamos, los agujeros más fuertes, además de la evasión, que según las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria es 65% en el impuesto de la renta y 32% en el IVA. Entonces hay que fiscalizar mejor y también tener castigos ejemplares, diría yo, como se ha hecho en México. Aquí no pasa nada para el evasor. E incluso una ley de que se ha llamado, mal llamada, del secreto bancario, no pasa en el Congreso para tratar de que la autoridad fiscal pueda tener información de las cuentas de los supuestos
evasores, tanto nacionales como internacionales. Entonces, creo que tenemos que ser más fuertes en esto de la fiscalización. Pero ¿por qué los gobiernos no le entran a esa masa ingente de ciudadanos que no les da la gana de pagar impuestos? Exigen derechos. Pues y no hay ningún gobierno que enfrente ese problema. La pregunta es, ¿por qué? ¿Es un costo social que no está dispuesto el gobierno y pretende cargar sobre los que pagamos el resto? No, eso es efectivamente el costo social y el costo político de entrarle fuertemente al pago de impuestos es algo que ningún funcionario lo quiere asumir, porque están acostumbrados a trabajar y a tomar decisiones en función de la próxima elección, no en una decisión de toda una política de Estado. En el tema del ISR es importante indicar que la mayor parte del ISR lo pagan las empresas. Donde existe la mayor parte de evasión es con las personas individuales. Y entonces ahí es donde habría que focalizar la razón por la cual las personas individuales evaden tanto el impuesto sobre la renta. Y nos metemos todo el tema de la economía informal, pobreza, etcétera. Pero sí tiene razón. Si exigimos que nos cumplan los derechos, tenemos obligaciones. Ahora pareciera que a un año de terminar el gobierno del general Otto Pérez Molina no han existido este tipo de políticas ni que puedan frenar el contrabando, ni mucho menos, pues de alguna manera incorporar a la economía informal que es tan necesaria. Entonces, en un mes no se va a lograr hacer. ¿Qué es en términos reales lo que nos espera para los próximos años? Porque pareciera que no hubo una política clara. Estamos entrando en un año electoral. Ustedes inclusive en el informe de ACIE recomiendan asegurar los recursos destinados al Tribunal Supremo Electoral, porque estamos en año electoral y vemos que no hay ni siquiera recursos como los que mereciera un tribunal. Sí, puntualmente ese señalamiento lo hacemos porque lo que se ha incluido son algo así como unos 500 millones de quetzales y sabemos que el presupuesto que hizo el Tribunal Supremo Electoral está arriba de 800, casi 900 millones. Entonces la pregunta es, ¿de dónde va a salir la otra parte si fuera aprobado lo que está ahora propuesto en el presupuesto? No, pues por la simple razón de que no están asegurados los recursos para la elección general, el Congreso debería tener la responsabilidad de aprobar el presupuesto. Mal con el presupuesto si lo aprueban como está y peor sin él, pero solo el elemento electoral para garantizarnos un proceso, independientemente de quienes participan y menos de los quienes ganen, para la democracia y la gobernabilidad de este país, hay que asegurarle los recursos para llevar a cabo las elecciones 2015. Mariano, aquí hay un televidente que nos pregunta que en su experiencia, que data de muchísimo tiempo atrás, si nos habíamos acercado a un proceso electoral sin que el Tribunal Supremo Electoral tuviera asignado los recursos necesarios, o esto es un fenómeno nuevo que se está dando en este momento. El fenómeno nuevo es de que por segundo año consecutivo se corre el riesgo de no tener un presupuesto aprobado. Sí habíamos tenido años anteriores en el que el Congreso había tomado la decisión o no se había puesto de acuerdo en no aprobar un presupuesto, pero al año siguiente pues se llegaba al compromiso político y se aprobaba. Pero 2 años consecutivos no lo habíamos tenido, al menos hasta donde yo recuerdo en la época reciente. Y eso realmente, les digo, es mucho más que preocupante, porque el desorden, la falta de fiscalización, la opacidad en el gasto, muchos dicen de que quieren candados. Perdón, ese tema de candados es una expresión que oculta otras intenciones. No hay que olvidar de que el Congreso aprobó reformas a la Ley Orgánica del Presupuesto en el año 2013 que subsanaban o pretendían subsanar lo que hoy insisten nuevamente en proponer temas de candados. O sea, se ve la contradicción. A mi criterio, en el Congreso se están negociando otras cosas que no necesariamente son los que expresan los diputados. Carlos, un presupuesto que tiene 4.82 de inversión. 4.82%. Por ciento de inversión. ¿Para qué sirve? Dentro del 100%, pues hay que reforzarla, pues, porque el gasto de funcionamiento está tomando cada vez más. Tengo un poco de duda con el porcentaje. Sí, el gasto de administración es 3.88, recursos humanos 51, inversión física 4.82, inversión financiera 0.09. El deuda es transferencia de capital y deuda pública. O sea, la inversión no llega al 5% siquiera del presupuesto. Definitivamente eso es un problema, y tal vez aquí hay que señalar un problema más, y es el hecho de que, a diferencia de lo que se hacía anteriormente, los créditos del exterior y la colocación de bonos son, que de acuerdo con la ley, la Constitución y la Ley Orgánica del Presupuesto, deben destinarse a inversión, se están canalizando a gasto de funcionamiento y a pago de deuda. Eso es ilegal y hay que pararlo. Mariano, voy a leer aquí algunas cosas. Bueno, tú sabes que aquí la gente se muere de hambre.
Correcto. O sea, no en todos los países ocurre, por eso quizás el énfasis. ¿Por qué los ciudadanos le damos 1.025.000 a la Agencia Internacional para el Desarrollo? 3 millones a Flaxo, habiendo 16 universidades en el país. 1.5 millones a la Fundación Esquipula. 245 millones al subsidio al transporte urbano, que se niegan a poner un control para saber realmente cuánto ganan. Es decir, ¿por qué nos roban? Porque esto es un robo o un dispendio económico innecesario mientras se muere de hambre. ¿Con qué capacidad un diputado habla, o un político, de la gente, la pobre gente, lo que se sufre el país cuando tira el dinero de esa manera? Pocas cantidades, pero casi suman 1.000 millones lo que Asís ha puesto aquí. ¿Qué debe de provocar esto? Recuerdo mi primera intervención. El presupuesto es la expresión numérica de las decisiones políticas de los gobernantes de turno. Y si el gobernante de turno decide entregarle esos recursos a la Fundación Esquipulas, a Flaxo, eso es porque ellos tienen algún tipo de compromisos o están delegando la ejecución de proyectos en organizaciones internacionales. Si eso es una prioridad, evidentemente no lo es. Esos recursos deberían de estar canalizados evidentemente a lo que más se necesita. En este caso, por ejemplo, el tema de la lucha contra el hambre o los programas de productividad, etcétera. Pero, insisto, si están ahí es porque alguien tomó una decisión política, y esa decisión política última fue el presidente Pérez Molina, quien firmó el proyecto de ley. También, Mariano, usted me mencionaba a mí al terminar su intervención que habían decisiones políticas del Congreso. ¿A qué tipo de decisiones se refiere? Mire, yo es algo que también no termino de comprender de las dinámicas actuales. La decisión está en la cancha del Congreso. Estarle pidiendo al Ejecutivo la negociación de reducción o de adecuación está fuera de orden. Ya el Ejecutivo, les recuerdo, el ministro Dorval Carías dijo en algún momento allá por junio, julio, que las demandas para el presupuesto 2015 sumaban algo así como 120.000 millones de quetzales. En la negociación interna y decisiones internas lo redujeron a 72.000 millones, números redondos. Ya el Ejecutivo hizo su trabajo, ya topó. No es con el Ejecutivo donde se negocia. La decisión de aprobar o improbar es en el Congreso de los bloques legislativos. Es ahí. Entonces, las decisiones políticas que hoy corresponden en relación al presupuesto recaen en los políticos, en los diputados, que tienen la responsabilidad de aprobar en proceso ordinario mediante 80 votos y de una urgencia nacional con 105 votos. O sea, la responsabilidad de aprobar e improbar no es del Ejecutivo, es de los diputados y los bloques legislativos. Carlos, otro trozo que me llamó la atención, otro párrafo del informe, dice: el gasto de funcionamiento en el Ministerio de Educación es de 99.7. O sea, los maestros se llevan todo el presupuesto. Así es. ¿Cómo hay un sindicato de magisterio que habla de calidad educativa cuando se conforma con que cobren bien, pero la educación le da exactamente igual? O sea, es un presupuesto que es el 100% para pago salarial. Sí, yo creo que las negociaciones que ha habido de pactos colectivos, y que creo que no hemos terminado, el gobierno no ha terminado de cubrir todavía ese compromiso, nos han llevado a esa situación, y desde luego es preocupante porque en las instalaciones físicas de las escuelas hay muchas deficiencias que se ponen de manifiesto cuando hay un terremoto, cuando hay exceso de lluvias, y entonces la inversión ahí está casi ausente. Y aquí hay que llamar la atención también que todavía no se conoce cuáles son los compromisos adicionales que hay todavía derivados de los pactos colectivos de trabajo. Yo también quisiera referirme al análisis que ustedes hacen para que nos explique un poco a los ciudadanos de pie a qué se refiere con esto. Ustedes hacen la sugerencia de verificar rubros de gastos, como por ejemplo el contenido del presupuesto del Ministerio de Gobernación, denominado reducción de índices de homicidio, el presupuesto de la Presidencia de la República, servicios de transparencia y gobierno electrónico, el presupuesto del Mineduc, apoyo en el consumo adecuado de alimentos, por ponerle un ejemplo. Sí. ¿A qué se refiere con estos presupuestos? ¿Qué anomalía o qué fue lo que ustedes encontraron? Fundamentalmente lo que nosotros nos llama la atención es esos rubros que no tienen la sustentación suficiente para justificarlos. Y entonces nosotros sugerimos que se profundice un poco en el análisis de esos rubros. O sea, que no sabemos en qué se está gastando. Exactamente. El dinero. Yo creo que esa debe ser tarea del Congreso y no estar discutiendo, como dice Mariano, el monto total del presupuesto, sino su contenido, para ver si se justifican esas Porque, por ejemplo, partidas. Aquí aparece, me llama la atención, la COPREDE,
el colegio de abogados. Sí, hay una parte que recibe de subsidio el colegio de abogados. Exactamente. Y ahí es donde hablamos de los compromisos. Colegio que lo recibe. Y ahí habría que ver si no hay compromisos políticos de los que usted hablaba. Hay una ley del timbre, hay una ley de timbre muy vieja que obliga al Estado a pagarle al colegio de abogados por ciertas cosas viejas. Pero en el tema de transparencia, Silvia, que usted mencionaba, es la COPRED, la famosa COPRED. Así es. Acordarse que en presidencia se reúnen las secretarías, la vicepresidencia y la presidencia misma, no es el despacho presidencial, porque hay un rubro específico de despacho presidencial que es lo que efectivamente está asignado a la ejecución y a la prestación de servicios al presidente de la República, que ese es otro rubro bien interesante de analizar en qué es lo que se gasta. Pero así es, y lo que el licenciado González Arevalo hace llama la atención de que no hay un análisis verdaderamente profundo. Yo no sé si ustedes o alguien se ha tomado la molestia, incluso en el Congreso, de todos los anexos que contiene el presupuesto. Sí, por lo general. Esos son los que hay que leer, precisamente. Efectivamente, porque ahí empieza uno a identificar aquellas partidas o aquellos programas que pretende. Por ejemplo, el programa de reducción de índice de homicidio es la política de prevención y de combate a la delincuencia. Lo que pasa es que le pusieron ese nombre y bajo ese nombre meten un montón de cosas. O sea, la justificación política de que mediante el gasto que va a efectuar voy a buscar una reducción de los índices de homicidio es un bolsón que suena muy bonito el título, pero que no es que esconda, sino que no sabemos leer las partidas que detrás de eso están. Mariano, pero ¿qué entidad pudiera ser la que puede analizar a fondo estos? Porque le digo, al final esto pareciera tipos aquellos fondos famosos de Jorge Serrano Elías. La Comisión de Finanzas debiera. Bueno, está también la Federación de Cooperativa de las Verapaces, 15 millones. ¿Por qué esa federación? Fedecovera. O también, también se lo dan a la Asociación Guatemalteca de Exportadores. ¿Por qué? Hay convenios, yo no los voy a justificar, yo voy a explicar. Hay compromisos que en este caso tienen algunas instituciones del Estado de convenios de cooperación y de traslado para ejecución de recursos, porque el Estado es extremadamente ineficiente e incapaz de hacer los gastos. Entonces firman convenios de cooperación, les trasladan los recursos y después solo hay una rendición de cuentas. Eso es lo que pasa con el tema de Fedecovera o en el tema de Agexport, pero es importante que se identifique que hay transferencia de subsidios, transferencias de capital a ese tipo de organizaciones. Y hay muchas otras, ahorita están mencionando algunas. En el cierre de ese párrafo hay otro tema que estaba leyendo, Silvia, y es la asignación al Ministerio de Desarrollo Social. Por supuesto, a eso llama la atención, se me adelantó. porque tiene un incremento de 500 millones y una ejecución que no llega al 40% en este año. Entonces llama la atención. Pero es año electoral. Esos bolsones. Lo de la Secretaría precisamente de la Paz es eso. Ahí tienen presupuestado el primer desembolso por el tema de resarcimiento de Chixoy. Entonces, ese aumento drástico que tiene el presupuesto de CEPAS es para los desembolsos del primer año. Hay otro tema interesante que ustedes ponen en la gráfica 3, que es la carga tributaria de los países latinoamericanos seleccionados, ¿no? Se habla de que somos un país con una baja carga tributaria. Ese también es un discurso muy promovido. Sin embargo, yo estoy viendo, por ejemplo, Guatemala tiene 10.9, Costa Rica 14.5, Honduras 14.9, más que Costa Rica, Nicaragua 14.9, más que Costa Rica, El Salvador 15.5, más que Costa Rica, y Panamá 13.2. Y Panamá, con menor presupuesto, tiene mayor desarrollo que el resto. ¿Por qué no se habla de la eficiencia en el gasto y se queda uno en el poco gasto? Otra vez volvemos a caer en una rueda poco explicada. Claro, y ahí hay un tema antes de que Carlos, que es conoce mucho más. Hay algo que yo no comparto de esa gráfica, y es que otros países suman lo que se hacen aportes sociales en el tema del pago de previsión al IX y cosas de esa, y los impuestos locales, cosa que en la gráfica, en el dato de Guatemala, ni se incluyen los impuestos locales, ni se incluyen la contribución social. Que eso subiría alrededor del 15-5%. Estoy de acuerdo. Entonces, lamentablemente, se han negado las autoridades para mantenernos esa situación constante de que no pagamos impuestos o que pagamos muy pocos, se niegan a que, como lo hacen otros países, le sumemos los impuestos locales, IUS y todo eso que pagamos y que la gente lo hace, como las contribuciones sociales. Porque y el mismo boleto de ornato, efectivamente, por ejemplo, que termina siendo un impuesto. Lo es, de hecho. Nos quedan 30 segundos, Carlos, pero... Es correcto lo que dice Mariano. En el caso de Nicaragua, nosotros sabemos que la contribución al Seguro Social se incluye en la carga tributaria, y quizá en el caso de Panamá vale la pena resaltar
que en Panamá hay un ingreso no tributario muy importante que proviene del canal, de la explotación del canal. Entonces eso no es parte de los ingresos tributarios y consecuentemente no hay, y ellos tienen mucho más ingresos, ¿no? Pero sí, como dice Pedro, hay que hacer un análisis de cuánto gastan, porque Argentina tiene una carga de 20%, pero había que ver también cómo Muy bien, Carlos y Mariano, yo creo que tenemos que resaltar el trabajo que ha hecho ACIES en este análisis del proyecto de presupuesto. Ustedes lo pueden bajar de la página, es muy interesante, se lee muy cómodo, muy fácil y está muy claro, al menos para los no economistas como nuestros invitados. Muchísimas gracias por esos comentarios y seguiremos, porque la cosa va a seguir para Mariano. En los próximos días más emocionantes. Pues seguiremos más emocionados. No se vayan, lean este informe, es muy interesante, tomen sus propias conclusiones y vean si tenemos que seguir pagando a un montón de personas que viven de nuestros presupuestos mientras otros se mueren literalmente de hambre. No se vayan.